Saludos cordiales a todos. Este es el módulo número 12 de 12 del curso de Geometría Descriptiva 1 referido a doble proyección ortogonal. Este módulo consta de una sola parte llamada esferas. La agenda para este módulo es la siguiente. ¿Qué es una esfera? Elementos. Representación de esferas en doble proyección ortogonal. Y por último, coordenadas esféricas. Comenzando con el concepto de esfera, una esfera es el lugar geométrico de todos los puntos en el espacio que están a una distancia fija llamada radio de otro punto llamado centro. Ahora, sus elementos son los que se presentan a continuación. Tenemos el ecuador, que es un plano que divide la esfera en dos partes iguales. Este plano pasa por el centro. Perpendicular a él se encuentra el eje de la esfera, perpendicular al ecuador, y ese eje contiene al norte y al sur. Cada uno, el norte en el extremo superior, el sur en el extremo inferior. Si yo trazo un plano a una distancia determinada del ecuador, ese plano es lo que nosotros llamamos un paralelo. Y si nosotros trazamos un plano que sea perpendicular al ecuador y que contenga mi eje norte-sur, esos planos se llamarán meridianos. ¿Cómo representamos las esferas en doble proyección ortogonal? Tal como se muestra en la lámina, una esfera se nota como una circunferencia en ambas proyecciones de la recta como tal. Señalando sus elementos, tenemos el ecuador, que es un plano paralelo al plano horizontal, que pasa por Q, que es el centro de la esfera. Perpendicular a ese plano horizontal, en una recta de pie, se encuentra el eje norte-sur. Fíjense que las proyecciones del norte y del sur me coinciden con la proyección horizontal del centro de la esfera. Y en proyección vertical sí se puede denotar que debajo del ecuador se encuentra el sur, por encima del ecuador se encuentra el norte y justamente en el ecuador se encuentra el centro. Ahora, el meridiano cero o meridiano principal está contenido en un plano de perfil. ¿Cómo nosotros medimos un punto dentro de una esfera? Esto lo podemos utilizar, o en la superficie de una esfera, perdón. Esto lo podemos hacer mediante las coordenadas esféricas. La coordenada esférica no es más que la latitud y la longitud. La latitud, que viene representado por el ángulo phi, es el ángulo que existe entre el punto de la superficie de la esfera y el ecuador. Todos los puntos que contengan ese ángulo phi son llamados un paralelo. Es el lugar geométrico de todos esos puntos que tienen la misma latitud. Ahora, la longitud, que viene representada por el ángulo lambda, es el ángulo entre un punto y la superficie de la esfera y el meridiano de referencia o meridiano cero. Este punto, en conjunto con el eje norte-sur, forma el meridiano, tal como se muestra señalado en azul en la figura que tenemos a la izquierda. Tenemos un punto P de coordenada phi norte y lambda oeste. Ahora, ¿cómo hacemos eso en doble proyección ortogonal? Vamos a suponer que tenemos el mismo punto P que tiene un ángulo phi norte y un ángulo lambda oeste. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, en primer lugar, medir la latitud. Sabemos que la latitud es norte, por tanto se debería medir ese ángulo phi hacia arriba. Medimos ese ángulo phi a partir del ecuador. Ese ángulo lo podemos medir en verdadero tamaño y trazamos una recta hasta que me corte a la circunferencia en proyección vertical. Ahí voy a tener, o hasta que me corte la proyección de la esfera en proyección vertical, ahí voy a tener un punto 1 y por ese punto 1 va a pasar el paralelo donde se encuentra el punto P. ¿Cómo hallo la proyección horizontal de ese punto 1? Bueno, por la proyección horizontal de Q, trazo una paralela a la línea de tierra y trazando una línea de referencia por uno vertical donde se corte, ahí obtendré mi punto 1 en proyección horizontal. La distancia que hay de Q horizontal a 1 horizontal me define el radio de ese paralelo. Bueno, en realidad la distancia que hay de Q a 1, porque esa misma distancia, si ustedes ven, se puede apreciar en proyección vertical. Ahora, ya tengo el paralelo donde se encuentra el punto P. Luego, ¿qué hago?
Mido en proyección horizontal a partir de mi punto Q, a partir de mi meridiano de referencia, el ángulo lambda hacia el oeste. Voy a tener una pequeña recta, un pequeño segmento de recta que me va a cortar al paralelo. En el punto de corte de ese paralelo estará la proyección horizontal de mi punto P, en una línea de referencia perpendicular a la línea de tierra, donde me corte la traza vertical de ese plano paralelo al plano horizontal, que pasa por el punto 1, obtendré la proyección vertical de mi punto P, teniendo así definido las proyecciones del punto por sus coordenadas esféricas. Este ha sido todo el contenido de este módulo y también del curso. Espero haya sido de provecho para ustedes. Para complementar el aprendizaje se deben realizar las asignaciones planificadas y como constancia de aprendizaje deben realizar las evaluaciones correspondientes. Bueno, muchas gracias por su atención, espero hayan disfrutado de este curso, espero que este curso haya sido de su agrado y también que haya sido complemento de su formación.